¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chat Político. Hoy nos vamos a ocupar del recurso energético. Los argentinos, las argentinas nos hemos encontrado de pronto con esta situación de la segmentación de subsidios, de empezar a escuchar esa frase de ahorro energético como algo tal vez prioritario para nuestros consumos y sobre todo para nuestro bolsillo. Vamos a hablar de este tema y lo vamos a analizar con Dante Bragoni, que es consultor y docente de posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien tenemos en comunicación con videollamada. Dante, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, bueno, bienvenido a nuestro programa, gracias por aceptar la invitación para hablar de este tema que hoy es un tema de preocupación para los argentinos, pero convengamos que la energía viene subsidiada desde hace mucho tiempo en nuestro país y para muchos era tal vez una preocupación, pero hoy por hoy es una urgencia empezar a ahorrar en lo que invierte el Estado en subsidios energéticos, entre otras cosas, ¿no? Sí, lo que digamos que creo que hay que poner en contexto es quién recibe subsidio, ¿no? Es cierto que hay una parte importante del arco residencial de bajo recurso que recibe subsidio. Por supuesto que no reciben subsidio otros grandes demandantes como, digamos, industria, ¿no es cierto? Y grandes comercios, ¿no? Son valores totalmente diferentes si uno compara el cuadro tarifario de una residencia, por supuesto una residencia de baja demanda, Sí. con un cuadro tarifario de la industria, ¿no? Una industria mediana o pequeña o grande, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando se habla de subsidio parecería que todo el mundo recibe subsidio. Bueno, en el caso de la energía eléctrica, no todo el mundo recibe subsidio, ¿no? Entonces, hay que, digamos, no digo clarificar porque es muy largo la clarificación, por así decirlo, pero Sí. hay que distinguir, ¿no es cierto?, quiénes son los beneficiarios de la segmentación, porque es un tema, obviamente es un tema delicado para el ciudadano común, para la familia común, y bueno, y hay que ponerlo en contexto, ¿no? Hay que ponerlo en contexto para evaluar, digamos, cómo va a impactar al usuario, a la familia, cómo va a impactar su demanda energética, ¿no? Dante, y uno entiende que es una medida que el gobierno viene analizando desde hace tiempo, pero que digo, a nada de que empezara a aplicarse esto de llenar formularios para la segmentación de subsidio de los consumos residenciales, uno entiende que es una medida que tal vez esperábamos que se iba a dilatar aún más en el tiempo y algunos dicen que es hasta apresurado, que va a llevar tiempo aplicarla. ¿Es así? Bueno, no es así, no es tan así. La decisión obviamente siempre es política y una vez que, digámoslo, se baja la indicación de aplicar el cuadro tarifario que ha sido presentado a las autoridades, obviamente eso ya está corriendo, digámoslo así, ¿no? Sí. No es difícil segmentar los niveles, los departamentos de usuarios de las empresas distribuidoras los tienen perfectamente determinados quiénes son, a quiénes, o la cantidad de usuarios que pueden recibir un subsidio y ese monto de subsidio a cuánto va a equivaler y quién lo va a pagar. Porque acá el tema es quién lo va a pagar, ¿no? Y digo, está bueno que la aclaración, ¿quién lo va a pagar? A la segmentación, ¿quién es el que va a sufrir el mayor impacto? ¿No? Porque se habla mucho de las distintas clases sociales que componen el tejido social de la Argentina, que cuál va a ser el mayor impacto y tal vez muchos dicen, bueno, a los que tienen menos recursos van a estar subsidiados, pero no dejan de afectarlos si tienen, si sobrepasan ese límite también de consumo que se ha dado, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy difícil ese control. Uno lo puede controlar al cabo de 2 o 3 bimestres, por así decirlo. No lo puede Claro. controlar automáticamente, ¿no? Es cierto que hoy en día hay medidores que dan información digamos, online de Sí. cuánto está consumiendo y cuánto está, digamos, cuánto ha demandado el consumo en el último 30 días, por así decirlo, ¿no? Pero bueno,
creo que la tecnología nos tiene que ayudar porque este es un tema bastante escabroso, ¿no? Para poder poner en contexto, ¿no es cierto?, el tema de cuadros tarifarios a la residencia. Es cierto que en la residencia hay varios niveles tarifarios, ¿no? Sí. Aquel de bajo recurso, que es conocido como tarifa social. Después aparecen distintos cuadros. Creo que hay cuatro. Creo que hay cuatro sin la tarifa social. Por supuesto que el más alto es aquel que tiene mayor ingreso y que tiene mayor demanda y que tiene mayor consumo. Y a ese, bueno, le va a llegar la cuota más alta, seguramente. Yo creo que hoy no podemos decir de cuánto, pero va a ser una cuota alta o va a ser un cargo alto, ¿no? La energía en sí mismo es cara. Sí. Lo que pasa es que los argentinos nunca hemos pagado el precio de la energía. Es cierto que uno se pregunta, ¿y cuánto cuesta? Bueno, ahí hay todo un direme, ¿no? Sí. Un direme para poder resolver esa pregunta o para poder dar información sobre esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto cuesta poner un kilovatio hora en la vivienda digamos, en cualquier vivienda, ¿no? Porque hay un cargo fijo y hay un cargo variable. El cargo fijo sostiene todas las líneas y las estaciones transformadoras de distribución, por así decirlo, ¿no? Yo puedo estar consumiendo en mi casa o no consumiendo en mi casa, sin embargo el cargo fijo tengo que pagarlo. La distribuidora hizo toda una inversión de estaciones transformadoras y de líneas de alta, media tensión y baja tensión para que yo pueda tener en mi casa un interruptor del living, en donde yo lo prendo y lo apago cuando yo quiero, ¿no? Tal cual. Dante, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a seguir analizando, porque esto también tiene que ver, digo, no somos en Argentina ajenos a lo que está sucediendo en el mundo. Digo, hay un contexto tanto nacional como internacional que provoca de pronto que surja esta necesidad del ahorro energético, pero eso lo vamos a analizar después de la pausa. ¿Le parece? Por supuesto. Vamos a una pausa, estamos en Chat Político, aquí en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, hablando de subsidios energéticos, de crisis energética. Enseguida regresamos. Estamos aquí en Chat Político, en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, hablando de energía, de lo que está sucediendo con la energía, no solamente acá en nuestro país, sino a nivel mundial, de los subsidios energéticos, del ahorro energético, y lo hacemos con Dante Bragoni, que es un consultor y docente de posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien tenemos en videollamada. Dante, enseguida nos vamos a meter en esto de lo que está pasando en el mundo, pero estaría bueno que repasemos un poquito lo que pasa con la matriz energética de nuestro país, porque se viene hablando de la necesidad de mejorarla, ampliarla. De hecho, ya se viene haciendo un camino, las empresas energéticas vienen en un proceso de transformación. Pero cuéntenos usted, que es el especialista, ¿qué pasa con la matriz energética argentina? Bueno, la matriz energética argentina tiene un alto componente de energía eléctrica generada a partir de gas natural. Es muy grande el componente de gas natural. Tenemos una matriz que es, digamos, superior al 70%, 60%, según la estacionalidad, porque obviamente también está el tema de los recursos hidroeléctricos. Sí. Cuando hay mucha agua estamos mejor, por así decirlo. Cuando hay poca agua estamos con algún problema en particular. Por supuesto que hay otra parte de la energía que es nuclear. Tenemos 3 centrales nucleares, pero el nudo está en el gas. Claro. Para eso hemos tenido que importar gas comprimido para desgasificar en terminales como Berizo, como Escobar y como Bahía Blanca, para inyectar ese gas a las redes de transporte. Entonces, tenemos una matriz energética de alto contenido
hidrocarburíferos, si se quiere llamar, ¿no? Claro. Por supuesto que a veces quemamos algo de carbón, por supuesto que a veces quemamos algo de gasoil y por supuesto que también quemamos algo de fuel oil, ¿no? Cada vez menos, porque el gas ha irrumpido fuertemente y por supuesto que es más limpio trabajar con el gas que trabajar con fuel oil. Además, los equipos modernos están dimensionados para trabajar con gas. Entonces, esa es nuestra matriz, alta matriz, el componente de la matriz eléctrica es altamente dependiente del gas, que va a alimentar grupos térmicos en varios lugares específicos, como parte del Gran Buenos Aires, parte de Bahía Blanca, parte de Mendoza, etcétera, 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 ¿no? Por supuesto que no es menor el aporte que hacen de energía eléctrica las hidroeléctricas, fundamentalmente digamos el Chocón y el Chocón, Piedra del Águila, Futaleufú, o sea, las centrales hidroeléctricas del viejo grupo Hidronor, ¿no? Es muy importante y es mucho más importante cuando hay mucha cantidad de agua, obviamente, ¿no? Hay una situación que se está dando a nivel mundial, Dante, y es que se habla de una crisis energética, ¿no? Usted hacía reseña de la dependencia que tiene de pronto la energía de nuestro país a partir del gas, obviamente el aporte que hacen las hidroeléctricas, pero también esto que hoy nos piden, que es el ahorro energético, y a partir de esa prioridad de ahorro, que lo decíamos al comienzo, tiene que ver un poco con el ahorro que necesita llevar adelante el gobierno, pero además con una situación que se da en el mundo, que es básicamente una crisis energética que hace que haya menos disponibilidad de energía, y eso también nos afecta. Sí, lo que pasa es que, digamos, no somos un país petrolero, pero tenemos petróleo. No somos un país gasífero, pero tenemos gas. Y entonces podemos hacer, entre comillas lo quiero poner, algunos desastres energéticos asociados a estos hidrocarburos, petróleo y gas. Vaca Muerta es la gran estrella en el firmamento, por así decirlo, pero para sacar el gas y el petróleo de Vaca Muerta hay que inyectar mucho dinero. Entonces, bueno, eso hay que ver cómo va a ir evolucionando, ¿no? Evolucionando. Por supuesto que es una cantidad de gas que, según dicen los especialistas, está guardado ahí abajo del subsuelo neuquino mendocino. Entonces, bueno, nosotros nunca hemos hecho ajustes energéticos. Hemos hecho algún ajuste energético por allá cuando algunos grupos electrógenos o algunos grupos térmicos tuvieron fallas y hubo que retirar esos grupos y entonces no había energía para entregar y por lo tanto obviamente hubo que hacer racionamiento eléctrico. Sí. Pero bueno, son circunstancias que se viven digamos en la temática eléctrica, porque la temática eléctrica es una temática puntual. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se genera se tiene que consumir. Hoy, lo que se está generando hoy se tiene que consumir, no se puede guardar por ahora. Es importante lo que dice usted, Dante, ¿no? Teniendo en cuenta de lo que significa, ¿no? Y me quedo pensando un poco en esto de es necesario el ahorro. Y en otras partes del mundo, si tenemos que hacer comparaciones al menos de estas últimas semanas, están en campaña, ¿no? Del ahorro energético, tantos que dicen los gobiernos toman medidas, por ahí esto de los edificios públicos no estar tan iluminados o dejar de iluminarlos en ciertos horarios. Ellos entienden que es la manera de empezar a aplicar ese ahorro energético. ¿Cómo deberíamos actuar los argentinos? Porque convengamos que usted lo decía, nunca pagamos el costo real de la energía y nos cuesta de pronto ver que un foco se va a apagar, que un edificio tal vez no tenga que estar iluminado. Digo, ¿estamos preparados para eso? Bueno, a ver, creo que hay mucha gente en el entorno de la educación que tiene conceptos y que tiene abordajes en este tema, el tema de concientizar a la población. Lo que pasa es que la población es muy dispersa, si se quiere, ¿no? O sea, hay gente que lo entiende, hay gente que lo quiere entender,
hay gente que no le interesa, Sí. hay gente que no le importa, y entonces un abanico digamos, de participantes, ¿no es cierto?, que hay que abordar. Yo creo que los gobiernos tienen que poner énfasis en algunas pautas de consumo eléctrico o consumo energético, si se quiere, ¿no? Y esas pautas tienen que venir, obviamente, de la autoridad política que defina. Pero bueno, ya sabemos que en este país la autoridad política está muy sesgada hacia las clases populares o de menor capacidad adquisitiva, por así llamarlo, por llamarlo de alguna forma. Y entonces hay que lidiar, algunos funcionarios tienen que lidiar con este problema, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Se puede hacer copiando, copiando. El que sabe copia, el que no inventa, dice el viejo refrán de la ingeniería. Pero para copiar hay que saber, porque no se puede copiar cualquier cosa. Sin duda. Dante, Entonces, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a seguir hablando de este tema porque tenemos que ir a esta pausa de minutitos nada más y ya venimos con el último bloque donde además usted creo que es el indicado para contarnos cómo podemos hacer para ahorrar en casa. Pero eso en el próximo bloque. Ya volvemos. Ok. Estamos aquí en Chat Político hablando de ahorro energético con el consultor y docente de posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, Dante Bragoni. Dante, bueno, primero una reseña breve a, lo decíamos recién, esta crisis que hay a nivel mundial, la necesidad del ahorro energético, pero hay podríamos decir, un culpable, si se lo quiere definir de alguna manera, o una causa que es, muchos lo relacionan con lo que está sucediendo con el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Es así? Bueno, digamos que todo tiene alguna parte de implicancia, ¿no? Obviamente que hay una relación. ¿Cuánto pesa ese tema? Obviamente a nosotros no nos pesa nada o casi nada. Claro. Se dispararon los precios y por supuesto cada balón de gas que compramos, balón de gas digo de gas criogenado, el año pasado pagábamos 12 dólares el millón de BTU y este año estamos pagando 34 y por supuesto que encargarlo alguien tiene que pagar. Claro. Eso por un lado. Por supuesto que eso disparó el precio de los energéticos, de todos los energéticos. Claro. Aquel que tiene mayor independencia energética lo pasa un poco mejor. Aquel que no tiene independencia energética lo pasa un poco peor. ¿No? Sin duda. Nosotros, el gas de Bolivia hoy creo que está en el orden de los 12 dólares el millón de BTU, cuando estuvo originariamente en los 3 o 4 dólares el millón de BTU, ¿no? La diferencia es abismal. Dante, no quiero dejar de preguntarle, y aprovechar que lo tenemos a usted aquí con nosotros, a que nos diga, de pronto lo traemos ya a lo más doméstico, ¿no? Porque el desafío es ahorrar para nosotros, para nuestro ahorro, digamos, monetario en el hogar, y sobre todo porque en Argentina estamos con una crisis económica que mes a mes nos pone como ese desafío, ¿no? El tratar de evitar que la inflación nos licúe nuestros ingresos. La pregunta a partir de esto es, ¿cómo se puede ahorrar en la casa cuando queremos tener toda la comodidad? Y por ahí esa comodidad significa que tengamos microondas, lavarropas y un montón de artículos que son eléctricos y que pueden gastar mucho o poco. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, allí hay que poder diferenciar energéticamente los elementos del hogar, digámoslo así, ¿no? Obviamente que el gran demandante energético del hogar es la calefacción, o uno de los grandes elementos es la calefacción. El otro es la refrigeración, si se quiere. No solamente estamos hablando de equipos de aire acondicionado, estamos hablando de ventiladores también, por supuesto. Claro. Entonces,
¿Qué elementos son los que mayor consumen? Bueno, diríamos que aquellos que hoy necesitamos inexorablemente, como son el gas para estufa o el gas para una caldera, obviamente es un dato importante. ¿Cómo se hace para ahorrar? Bueno, acá viene todo un tema que es muy importante que la comunidad pudiera evaluar y trabajar, que es mejorar las condiciones de estanqueidad de las viviendas, ¿no? ¿A qué llamo yo estanqueidad? Bueno, mejorar las luces de las ventanas, claro. quiere decir poniendo burletes, las luces de las puertas, poniendo burletes, por ejemplo. Si la inversión puede ser un poco más alta, quizás el doble vidrio es un elemento muy significativo. Por supuesto que hay elementos que, bueno, que no son de las clases más o menos pudientes, por tomar un valor de definición, pero son elementos que pueden ir haciéndose de a poco en el sentido de ir mejorando. También hay que mejorar las condiciones de aislación de las paredes sur. Las paredes sur, si uno las toca por dentro, suelen estar de fría a muy fría, por más que esté el habitáculo interior calefaccionado. Claro. Y entonces hay una aplicación que hoy se consigue en el mercado, que no es muy cara, que uno puede ponerle digamos, una aplicación sobre esa pared sur, y esa aplicación lo que hace es bajar significativamente el coeficiente de lo que denominamos transmitancias, o sea, el coeficiente de transporte de energía hacia el interior o de transporte de energía hacia el exterior en verano, ¿no? Sí. Son elementos bastante posibles para cualquier clase social, si se quiere, que se puede ir haciendo en la medida en que tengo algún tipo de disponibilidad, obviamente. Es un tema vital, crucial. En la Argentina el 25% es el valor, más o menos, por supuesto cuando doy valores son valores aproximados. Claro. El 25% es, digamos, esa energía que se utiliza para calefaccionar. Ese 35% se pierde. Claro. Entonces, allí nomás tenemos un elemento muy importante para poner en práctica, ¿no es cierto?, proyectos, abordajes con las municipalidades, porque en esto también tienen que jugar las municipalidades. Las municipalidades tienen que ser los órganos de información al público del departamento, obviamente, ¿no? Sin duda. Para poder satisfacer estas condiciones de optimizar el uso energético. Por supuesto que también le pega al equipo de frío, en el sentido de si tenemos una heladera con freezer. Bueno, obviamente todos los elementos aportan, digamos, ¿no?, a la demanda. ¿Cuál es el que más demanda electricidad? Digo, si tenemos que hablar de lo básico, se me ocurre pensar, la heladera, el microondas, algún freezer aparte, el aire acondicionado, usted ya de alguna manera lo decía, pero sí, tenemos la pava eléctrica, la cafetera. ¿Cuál es el que por ahí consume mucho? La plancha sabemos que es uno de los que más consume, pero por ahí para tenerlo en cuenta, ¿y cómo podríamos de pronto ahorrar? Se me ocurre pensar en los lavarropas que ahora vienen con mejores programas para poder incluso reciclar el agua. Digo, también tiene que ver con eso, hacer nosotros un consumo y una compra responsable, si se puede, a la hora de comprar esos artefactos. Por supuesto que todo ayuda, digámoslo así, todo ayuda, todo va en el sentido del ahorro energético. Pero creo que para eso hay que tener información, en el sentido de saber de qué estamos hablando, que el usuario sepa qué es lo que le estamos tratando de explicar, que el usuario o la familia entienda que el ahorro energético está en cada uno de los elementos que consumen energía, obviamente, ¿no? La luz del dormitorio, cuando salgo hay que apagarla. La luz del baño, cuando salgo hay que apagarla. En fin, algunos son pequeños elementos, pero a la sumatoria del mes es significativo. Creo que obviamente toda esta información es la que hacía referencia recién,
en que desde los municipios deben aportar a la información del usuario departamental, ¿no? Tal cual. Bueno, ese será Como el por gran... ejemplo, Sí. ¿qué puedo hacer yo en mi casa para mejorar el cierre de las ventanas? Bueno, debería haber un lugar, un mostrador, por así decirlo, ¿no es cierto?, en el municipio, que me dé este tipo de documentación para poder mejorar la demanda energética de mi vivienda, ¿no? Claro, bueno, será una gran tarea nosotros tener que aprender y desde las distintas entidades también brindar la información necesaria para que empecemos a pensar. En el caso nuestro, sobre todo desde el bolsillo y el aporte que le hacemos al medio ambiente, y en el caso de los organismos y las propias empresas de electricidad, en cómo se debe optimizar el uso de ese recurso. Dante, le agradecemos muchísimo estos minutos. Seguramente lo vamos a volver a convocar para seguir hablando de este tema, porque de ahorro energético los argentinos tenemos mucho para aprender y hablar. Así es que muchas gracias. No tiene por qué, y a su disposición cuando lo deseen. Muchísimas gracias de nuevo. Así pasaba Dante Veragoni, consultor y docente de posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, hablando con nosotros aquí en Chat Político. El desafío es nuestro, aprender a ahorrar energía, que nos va a hacer bien a nosotros, a nuestra comunidad, al medio ambiente y sobre todo a la economía de nuestro país y de nuestro hogar. Nos vamos, nos despedimos. Será hasta la próxima edición de Chat Político. Muchas gracias por estar ahí.